Y en este segundo bloque vamos a contar, bueno, con motivo de que hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, en un congreso con 400 delegados y delegadas que representaban a 125.000 docentes de todo el país, nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. La fundación de CETERA significó para la docencia superar las divisiones por nivel, titulación o provincia y reconocerse como trabajadores y trabajadoras, parte de una clase y de una lucha común. Es por eso que hoy estamos con Nora Biagio, fundadora de Tribuna Docente, maestra jubilada, integrante del Partido Obrero y protagonista de Los Hechos, bueno, sobre los inicios de CETERA. Bueno, buenas noches, Nora, ¿cómo estás? Bienvenida a ¿Cómo duermen las abejas? Muy bien, bueno, gracias por este espacio en un momento que realmente es como sagra, ¿no? Porque volver a 50 años atrás, con el enorme esfuerzo que hicimos los docentes para constituir un sindicato a nivel nacional, una unificación en la lucha, que esto lo remarco mucho, porque la constitución de CETERA se hace sobre la base de entender, sobre todo, que el proceso abierto vaso, donde los que desde los años fines del siglo XIX organizarse y luchar, ¿no es cierto?, por el sueldo, por las condiciones laborales, y desde el 58 por la defensa del estatuto que habían sabido conseguir con paros por tiempo indeterminado a nivel nacional y en todas las provincias o en muchas provincias. Esa lucha que se venía desarrollando y que se potenció enormemente con la dictadura de Onganía, contra Onganía, ¿no es cierto?, contra el gobierno militar, contra la reforma educativa que estaba llevando adelante este gobierno, dictada también por el Fondo Monetario Internacional, por los bancos a nivel internacional, ¿no es cierto?, de recorte educativo, de privatización. Esa lucha dio origen, ¿no es cierto?, a la constitución del Acuerdo de Nucleamientos Docentes, que fue un intento de unidad de organizaciones como la CAMIP, la Unión de Maestros Primarios, varios sindicatos, sobre todo por el Partido Socialista, Comunista y por los radicales, y más o menos en forma contemporánea, un poquito después, se constituye otro intento que es la CUTE, que es la Central Única de Trabajadores de la Educación, donde había diversos sectores del peronismo, viste, la juventud peronista, otros sectores que no eran de la juventud peronista, pero también peronistas, y la izquierda más combativa, que dan origen a esta CUTE, pero fundamentalmente el acuerdo de nucleamientos es el que acaudilla la lucha profunda contra la reforma de Onganía y contra la supresión del estatuto, etcétera. Y en ese periodo, por ejemplo, la Federación Sarmiento, que es la organización sindical que teníamos en la provincia de Buenos Aires, surgida con la huelga del 58, con el paro por tiempo indeterminado, resuelve expulsar a 4 distritos de su seno, a 4 uniones de educadores, y con ellos se van 18 más, son 22 distritos que se retiran de la FEB, justamente por hacer los paros del Acuerdo de Nucleamientos Docentes contra la reforma de Onganía. ¿No es cierto? Digo, para entender el enorme proceso de lucha. Claro, era... sí, no fue algo que surgió de la nada. Claro, vos imaginate, vos tuviste el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, el mendozazo, donde matan a una docente, ¿no es cierto?, y donde termina cayendo la reforma, se termina derrotando la reforma educativa de Onganía. O sea, no es un proceso fácil, ni pacífico, ni de docentes que estaban al margen de la situación del resto de los trabajadores. Se hacía junto con los trabajadores, ¿no? Con el Citrac-Citam en Córdoba, con los obreros azucareros. La historia es magnífica. Lo casual que se separa en la Federación de Trabajadores de la Educación por madurez de todo el movimiento docente de considerarse efectivamente trabajadores, ¿no?
y no apóstoles o sacerdotes, que era la intención del régimen de colocar a la docencia fuera de lo que es la situación de los trabajadores para que no reclamaran salario, para que no reclamaran condiciones de trabajo y para que no se unieran al resto de los trabajadores en una lucha de conjunto, ¿no es cierto? En un caso contra la dictadura, luego nos encontró junto con los trabajadores en las luchas de junio y julio del 75, también enfrentando al gobierno de López Rega y Isabel Perón. Quiero decir, ahí se recorrió o se concretó un camino importante. De todos modos, como nosotros analizamos y tuvimos la oportunidad este sábado de hacer un seminario donde había uno de los compañeros fundadores de CETERA, todavía mayor que yo misma, que yo soy una persona grande, mayor que yo, no es de nuestra organización, pero él decía que el proceso de fundación de CETERA y la constitución de CETERA fue tortuoso y lleno de contradicciones, y me parece que es una definición muy importante, porque que se haya hecho la unidad no significa que no haya habido choques internos, pero esto también, vos fíjate que es contradictorio, pero es reivindicable. ¿Por qué? Claro, Porque sí. al ser, haber peronistas, socialistas, trotskistas, radicales, etcétera, era obvio que iba a haber diferentes posturas, efectivamente, claro. Y era obvio que se iban a presentar también diferentes posturas, porque la CETERA original tenía 2 o 3 cosas fundamentales de respeto de la diversidad política y sindical y metodológica. Una es que todos entramos, todas las organizaciones que querían entrar, entramos. Primero, que eso es importante, grandes, chicas, provinciales, locales, etcétera. Segundo, que tenía en su dirección, su dirección, tenía una junta ejecutiva que se constituía por sistema DONT, o sea, con mayoría y minoría. Y esta junta ejecutiva se elegía en un congreso donde se armaban listas y de acuerdo a los votos de los congresales iba integrando la lista. La propia primera ejecutiva, mayoría de los nombramientos docentes y minoría de lo que era la CUTE, que era la realidad, por otra parte, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Sí, entonces, sí. Sí, eso era lo que enriquecía en realidad el movimiento también. Lógico. Y vos fijate que después, con el devenir del tiempo y después de la dictadura, cuando se reconstituye la CETERA, ya las diferencias forman dentro del seno, al punto que en el año 85, en un congreso en Huerta Grande, donde se resuelve el ingreso a la CGT, cosa que por lo menos nosotros votamos porque estábamos de acuerdo, pero que fue un paso muy importante de dominio peronista dentro de la CETERA. Ya te estoy hablando después de la dictadura, ¿cierto? Claro. Obviamente, en el gobierno de Alfonsín, cuando se ingresa a la CGT, se cambia el estatuto, se liquida esta formación DONT del Congreso, ¿no es cierto?, de la Junta Ejecutiva, y también se liquida otro órgano que era fundamental, que era el Confederal, porque el Confederal, que estaba integrado por todas las organizaciones de CETERA, actuaba pegado a la Junta Ejecutiva como asesora, como controlador, confederal, y también resolviendo medidas de lucha con mandatos que podían venir de las entidades. ¿Entendés? Entonces, este funcionamiento, donde había un vínculo directo entre la dirección y las entidades y los docentes de las entidades, es lo que hoy en día no existe. Porque hoy en día, que tuvo 5 modificaciones del estatuto de SUTEBA y que digamos, la consolidación de una burocracia que la transformó a la CETERA de un sindicato de lucha en el 73, de un sindicato que enfrentó a la dictadura con las pocas organizaciones que quedaron adentro de CETERA y que no fueron las que después constituyeron SUTEBA en forma como si fuera el estatuto de la UOM, ¿viste? Como verticalista.
este dominio peronista, de un peronismo que empezó siendo combativo, pero después me refiero a Mari Sánchez, a Hugo Yaqui, etcétera, compañeros que yo tengo una historia con ellos extraordinaria, pero que ahora se ha transformado en un enfrentamiento, ¿no es cierto?, muy serio, de métodos y criterios diferentes. Bueno, esta transformación de CETERA en una especie de oficina del gobierno se hizo con esta modificación de los estatutos, con este encaramamiento de los peronistas dirigiendo la CETERA, y tuvo un paso fundamental la constitución de SUTEBA como sindicato único en la provincia de Buenos Aires, que no se constituye representando a las minorías, respetando los mandatos de base, sino que se constituye como la UOM, con un sindicato donde el que dirige maneja todos los hilos del sindicato y no hay ningún tipo de minoría, ni de debate, ni nada por el estilo. No sé claro, si esto que en sus inicios, perdona que te corte, ¿no? Pero que en sus inicios CETERA, entre esos debates internos, dejaba como idea que el sindicato debía representar a los y las docentes sin tener como representación a un partido político determinado, sino que lo enriquecía con todas esas diferencias para conseguir una idea del trabajador y la trabajadora docente, y no representa hoy en día a esos docentes, en su mayoría no incluye a aquellos docentes que no se sienten representados por ningún partido político, ¿verdad? Sí, en parte eso, pero también lo que es más grave es que no es un sindicato que esté funcionando con asambleas abiertas de sus entidades de base, con mandato, con debate, con deliberaciones, debates y resoluciones de sus entidades de base. Y entonces, en esta historia que lleva 50 años, vos te encontrás con que en los años 74 y 75, viste, en el predominio de las 3A y de la debacle del gobierno peronista, ya empezaron a vacilar muchos de los dirigentes, porque no sabían qué hacer. Muchos de los que eran peronistas no sabían qué hacer o no sabían cómo tomar esta situación, y fueron abandonando la CETERA. Los congresos o los confederales que había, viste, en la época del 74 y 75 nos contábamos las costillas, porque dirigentes como Mari Sánchez, los dirigentes de San Juan, de varias provincias, habían abandonado la CETERA porque no estaban dispuestos a reunirse para enfrentar al gobierno. Después se da el golpe, y también los que mantienen el funcionamiento de CETERA son Alfredo Bravo, Angelita Descalzo de San Martín, también muy contaditos, ¿no es cierto? Claro. Yo en esa época me toca militar en Córdoba, me paso a militar en Córdoba, me toca la defensa de la UPC, que fui intervenida por los militares, y nosotros teníamos un funcionamiento clandestino, viste, en Córdoba, para mantener el funcionamiento del sindicato. Claro. Y cuando se termina con el proceso de la dictadura y se reconstituye CETERA, ya, digamos, los propios dirigentes, o muchos dirigentes que habían estado en su constitución, ya habían ido tomando posiciones más al aparato peronista, y esto después es procesos brutales, ¿no es cierto?, como toda la reforma educativa del lemismo, fue enfrentada a CETERA, ¿entendés? Las dejó a caminar, lo tuvimos que enfrentar desde las entidades de base, peleando contra la Ley Federal de Educación, una ley nefasta, ¿no es cierto?, privatista, destruyó la escuela secundaria, destruyó la escuela primaria, bueno, ya todos están las consecuencias de esa reforma, hoy en día seguimos padeciendo. Por supuesto. Es ahí un abandono enorme de la lucha. Después tenés el proceso durante el kirchnerismo, viste bueno, tenés la huelga del 88 antes, donde había un acuerdo con el gobierno de Alfonsín de no se consta el aumento salarial, que era lo que se pedía, viste, ni nada por el estilo, pero hacen un acuerdo, una conciliación, Garcetti con Alfonsín, de que se discuta la cuestión salarial y las condiciones laborales en cada provincia. Entonces este sindicato que unificaba todo, acuerda dividir todo. Entonces en unas provincias se pagaron los días de huelga, en otras provincias no, en unas se aumentó el sueldo, en otras no,
en unas se respetó el estatuto, en otras no, y mientras tanto le dieron la personería gremial a Cetera, con lo cual terminó integrándose mucho más profundamente al Estado. Y esta división, pasa las hoy provincias, con con Jujuy, Chubut, por supuesto, con Santa Cruz, con Chubut, con provincia de Buenos Aires, pero por supuesto, e incluso no nos tenemos que olvidar que en el momento que lo asesinan en Neuquén a Carlito Fuentealba, se hace en un momento en que Neuquén y Santa Cruz estaban en un plan de lucha, nosotros estábamos reclamando huelga general de la Cetera, me refiero a nosotros desde la oposición, y ellos, abandonando a su suerte a las provincias, se envalentonaron al aparato represivo de Neuquén para llevar a una represión feroz en Santa Cruz, en Neuquén, mientras en Santa Cruz, mientras en Santa Cruz la gendarmería entraba en las escuelas para desalojar a los docentes, fue simultáneo eso. Yo no me olvidé porque estaba pido ahí. Sí, como que se centraliza todo en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y se deja de lado lo que es, por ejemplo, ahora lo que pasó en Jujuy. Tendría que haber sido un paro nacional enseguida para apoyar a los y las docentes, tanto de Salta, Jujuy, y lo que está pasando en Jujuy, y lo que sigue pasando. Hoy tenés a los tercer malón de hambre reclamando no solo por el tema de los docentes, sino por una cuestión de extractivismo muy grande que está pasando en Jujuy, y por el cambio de la forma de producción, digamos, claro, el tema también de que han armado la constituyente. Claro, el cambio de la constituyente, y claro, bueno, y que se siguen violando los derechos humanos en Jujuy, y estamos como que no pasa nada acá, como que acá no pasa nada, cuando es un país que tendría que estar unificado, ¿no? Pero mira, no en somos este momento, estados aparte, las provincias. Hay un nivel de conflicto en docentes, porque los asalariados hoy no paramos la olla ante la inflación. Tenés conflicto en Misiones, también reprimido, tenés conflicto en Jujuy, tenés conflicto en Salta, autoconvocado, tenés conflicto en San Luz, donde encima hay 4 trabajadores juzgados por la ley del 2017, donde Alicia Kirchner no pagaba los sueldos, y tenés 4 trabajadores, los 3 varones acusados de intento de homicidio, y la mujer de homicidio por haber pisado el pasto de la casa de Alicia Kirchner en la movilización del 2017 porque no les pagaban los sueldos y las jubilaciones. Tenés el caso de los docentes y los trabajadores detenidos en Chubut por la lucha ambiental, ¿no es cierto? O sea, y a los dirigentes sindicales también. Entonces, y Provincia de Buenos Aires, ojo, que Provincia de Buenos Aires tiene un proceso de autoconvocatoria ya de carácter muy continuado, y que tiene que ver con que tampoco ni Cetera ni Suteba encaran una lucha por el sueldo o por las condiciones de trabajo que son de... Claro. Y saliéndonos un poco, no saliéndonos, pero más o menos de lo mismo en este, ¿no? De la Cetera, en sus orígenes, toda la cuestión histórica, y cómo en ese contexto el docente, la docente era un trabajador. Hoy en día el docente, la docente se considera un trabajador. Hay una solidaridad entre trabajadores de distintas secciones. ¿Cómo ves eso vos? ¿Cómo ves al docente de hoy? Mira, en primer lugar, acá en la Argentina tenemos un problema muy grave, muy serio, que es que tanto la CGT como la CTA vienen de aplastar toda posibilidad de intervención de los trabajadores. Entonces, tu pregunta es compleja porque vos no te encontrás hoy con una convocatoria de la CGT o de la CTA para salir, por ejemplo, por un aumento salarial de emergencia, o que se frene la inflación sobre la base de no
que de acá y basta de trampas financieras, y que se abran los libros de las empresas para ver por qué mierda cobran, discúlpame la palabra, lo que cobran cada uno de los productos. O sea, no hay una política obrera desde la CGT y desde la CTA, hay un aval a la política de entrega, al acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Incluso un aval político a la campaña, unos de Massa y otros de Milei, ¿no es cierto? Como es el caso de Barrio Nuevo y Martínez. Entonces, los docentes, sin duda, mantienen fuertemente sus lazos de solidaridad o su intencionalidad de solidaridad y unidad con los trabajadores. El problema es que no hay una para unir tanta lucha. No aparecen esas luchas, no sé si me entendés. Es decir, las luchas que hay son luchas aisladas. Ahora, por ejemplo, viste lo de Jujuy. Sí. Lo de Jujuy es la demostración de la unidad. Sí. Pero de una profundidad extraordinaria. El conflicto lo inician los docentes por aumento salarial y contra Morales, en el mismo momento que estaba la reforma constitucional, ¿no es cierto? Sí. Aplicando lo de la Constitución que se votó entre gallos y medianoche, se persigue a los docentes, o sea, se los encana, se los quiere echar, se los persigue, etcétera. Se genera una resistencia contra la reforma constitucional y contra la represión a los docentes, y vos tenés que el movimiento minero, el que está explotado en el litio, se moviliza, tenés que el movimiento, los trabajadores del ingenio Ledesma se movilizan, tenés los trabajadores desocupados del Polo Obrero y de otras organizaciones que se movilizan, y tenés a las comunidades también movilizándose, porque incluso muchos docentes son de las comunidades, o sea, claro. no hay... Claro, sí, es el pueblo entero que se solidariza. Ahora lo que yo veo en un momento, o sea, se soluciona la parte docente, o a media se soluciona, vuelven los docentes, pero queda todo como que, bueno, ya está, y acá no ha pasado nada. Cuando tenemos en Buenos Aires a los integrantes del Tercer Malón siguiendo reclamando y estando presentes en huelga de hambre, no se los recibe, ignoramos, se está ignorando, no por las elecciones, por lo que sea, algo que es tan profundo y tan importante para el sector, para la vida misma, porque tiene que ver no solo con el trabajo, sino con nuestros recursos y con el futuro que nos espera, de extractivismo también. Sí, igual, viste que en Jujuy persisten las asambleas en las regiones, persisten las convocatorias y los procesos de lucha, que se van replanteando y actualizan. No es que la gente vuelva tranquila a la casa, para claro, nada, no. Porque se reabre constantemente, porque los compañeros lo que planteaban es la necesidad de derogar la reforma constitucional extractivista y represiva que votó Morales, pero vos tenés otro problema que se te presenta fuertemente. En Jujuy ganó Milei la elección. Claro, sí, sí. Entonces, eso también es un problema muy, muy grande, porque vos te estás encontrando con que vos tenés un sector gigantesco que lucha, que se esfuerza, que se enfrenta, que está siendo perseguido, y luego un resto de la población que confundida termina votando al tipo a llevar adelante todo lo que estos tipos que nos gobiernan no pudieron llevar adelante, peor todavía, claro. Si se hubiera. Entonces claro. Te das cuenta que reina una enorme confusión, y esto sí. No es un problema de los trabajadores docentes o de los trabajadores que se movilizaron, sino es un problema que en la medida que no hay una lucha de conjunto, que la CGT de Jujuy llamó al paro en el momento que todo el mundo estaba movilizado, ¿no es cierto? Pero después no siguió viendo la convocatoria, el resto del país tampoco estuvo. Entonces,
se complica, ¿viste? Hay docentes, Claro, por ejemplo, que aceptaron volver a la escuela para que les paguen los días de huelga, y otros docentes que claro. no aceptaron. Entonces está todo Bueno, muy pero juegan con no la es que está necesidad cerrado. también, juegan con la necesidad actual de que muchos están mirando el bolsillo, que no alcanza para comer, o que tienen deudas, obvio, pero también, y pero es un juegan con aislamiento, eso. ¿viste? Pero lo que no se Estamos termina de hablando, entender es por qué o sea, la agenda es de derecha, ¿no? Y se mantiene en ese sentido. Los partidos políticos tradicionales no han encontrado respuestas para las necesidades de las cuales se está reclamando y se está pidiendo. O sea, tampoco se intenta buscar una solución a eso. Esa derechización de la docencia también que existe y que está y que uno lo ve cotidianamente, o sea, ¿a qué se debe? Es también por esa misma razón de que los docentes y las docentes no se sienten trabajadores, no se sienten parte muchas veces, porque sale la docencia, o sea, siempre es la docencia la que sale, pero después tiene el apoyo de toda la comunidad. Pero después cuando la docencia se acomoda y queda la comodidad expuesta, o queda el pueblo expuesto, y yo veo que a veces en eso la docencia no sigue apoyando, no sigue ese apoyo que tuvo del pueblo, de la comunidad, no lo sigue manteniendo. No digo todo, pero lo que me parece. está bien, pero mira, yo no coincido con que haya una derechización de la docencia, y menos en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros hemos tenido que salir al paro autoconvocado ante la parálisis de Baradel y enfrentando a Kicillof, que amenazó con cesantías y ejecuta descuentos brutales a todas las medidas de lucha. Y la gente pasó todo eso por encima por las propias necesidades que tenemos, que son brutales, porque ya el docente no trabaja un puesto ni dos, ya trabaja 3 y si puede trabaja 4 los sábados también. Entonces, locura, en ese embrutecimiento en el que nos colocan y en esa desesperación, hemos salido a la lucha y hemos arrancado algunas muy pequeñas conquistas. Ahora, el problema grande es que el docente que se reúne con otros docentes por fuera del sindicato o con los 3 sindicatos que dirigen a Multicolor, ¿no es cierto? Y abarcamos una lucha a nivel provincial, en la medida que CETERA y SUTEBA no toman un proceso de lucha, tampoco hay tanta condición para que esos docentes sigan el proceso de lucha. Porque, viste, claro. Vienen los descuentos, viene esto, viene otro, y el que negocia es Baradel. Ese es el otro problema. Ahora, a su vez, no es que el docente abandona a nadie. ¿Dónde está la lucha del resto de los trabajadores? O sea, obviamente, lo que sigue faltando es una lucha de conjunto que las organizaciones obreras se encargan de evitar, porque saben que los tejidos de solidaridad van a ser muy profundos, porque ya tenés una docencia con disposición de luchar, muchos sectores obreros con disposición de luchar y que están saliendo a luchar, los telefónicos, los del subte, los de Garbarino, claro, sí. Que salieron hoy, municipales de un montón de, bueno, vos sos de Mar del Plata, los municipales han salido a luchar contra, pero el Fresimubo llamando una lucha de todos los municipales, de toda la provincia, cuando todos ganan entre 1.000 y 7.000 pesos. Se organizan el docente que sale a luchar, el problema no es el docente, el compañero minero o las comunidades que salen a luchar en Jujuy y de repente no siguen, sino que el problema es que los que tendrían que desarrollar un proceso de lucha no lo hacen porque saben la envergadura que tendría una lucha así. Ahora, por ejemplo, los del Malón fueron a la reunión de la unidad piquetera, fueron a la movilización que hicimos el 14, se sintieron muy amparados, ¿viste? Es decir, los otros días que hicimos el acto turno, marchamos a donde estaban en ese momento en la Plaza Calle, también se sintieron muy amparados, es decir, los procesos de lucha que estamos desarrollando buscamos
también cobijarlos, ¿viste? Para ayudar. Ahora vos decís, ¿por qué no los reciben? Porque elecciones no los reciben porque la política del gobierno actual, la política de Bullrich y la política de Milei es una política extractivista. Sí, vos no te olvides que la constitución de Jujuy la hizo Morales, pero la votaron los peronistas. Sí. En ese sentido no hay grieta. Ahí no hay grieta. Claro, entonces la situación es muy grave porque el desamparo es un desamparo por parte de los que dirigen las organizaciones obreras que se han colocado al servicio del gobierno. Ese es el problema. ¿Me entendés? Que es, sí. Por eso nosotros luchamos por una nueva dirección en CETERA, por eso luchamos por una nueva dirección en los sindicatos. Es una gran tarea. Estamos pasando un momento muy difícil. Incluso los que somos de izquierda tampoco estamos conformes con la votación que hicimos. Ha sido una votación marginal. ¿Me entendés por qué? Porque la oposición se la comió Milei, porque es más fácil votar a Milei, que aparece como un tipo que rompe todo sin responsabilidad, a venir y formar parte de las filas nuestras, que ponerse la lucha al hombro, ¿me entendés? Claro, por eso yo digo que es como que hay un adormecimiento y es más fácil virar a la derecha que pensarse en un lugar desde una mirada más comunista, más de izquierda, más solidaria entre trabajadores y trabajadoras, que es lo que pasó en Jujuy, y que por eso se reprimió como se reprimió, y no se traslada a lo que es a nivel nacional, y que la realidad es igual para todos y para todas. O sea, el que perdamos soberanía sobre nuestras tierras en cuanto a lo que es el extractivismo y lo que se viene, porque una de las cosas que se anunciaban eran, por ejemplo, las baterías de litio. Bueno, ¿qué costo tienen esas baterías de litio? Atrás de una batería de litio, ¿cuántas muertes hay? ¿Cuántas personas sin agua? ¿Cuántas personas que se quedaron sin territorio? Donde vivían a su manera y podían abastecerse bien, de manera natural. Entonces, todas esas preguntas creo que no las planteamos o no tenemos realmente conciencia de lo que significa, me parece. Y tenés situaciones de la misma gravedad en la provincia de Buenos Aires con la política de los agrotóxicos, que es otra forma de extractivismo, claro, ¿no es cierto? Y que también nos toca a nosotros como docentes, porque tenemos compañeros muertos por las fumigaciones, chicos contaminados. Sí, que el tema, por ejemplo, yendo el tema del cáncer, que últimamente uno escuchás que es una gran tristeza, y escuchás, bueno, tal docente murió de tal, y es como una epidemia silenciosa, a la cual tampoco estamos tomando conciencia de que es causa de ese mismo extractivismo. O sea, no es, pero como es algo silencioso y no se puede demostrar de dónde surge, es como que nos vamos adormeciendo y acostumbrando, como que viene a ser una normalidad, y cuando realmente no lo tendría que ser. Bueno, por eso, viste, recordar los 50 años de CETERA, una organización surgida por una lucha contra la dictadura como fue el Cordobazo, donde los trabajadores ganaron la calle para evitar que se diera un proceso de revolución obrera, de los que gritábamos se va a acabar la dictadura militar, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, que era lo que cantábamos en el Cordobazo, que hizo que lo trajeran a Perón para frenar ese proceso de lucha independiente, revolucionaria que se estaba desarrollando en la Argentina, termina con CETERA formando parte de la estructura de los sindicatos. Yo me acordaba los otros días,
de cuando el dirigente de la OT planteó me borré, ¿no? Cuando se dio el golpe de Videla. Acá es me borré, Claro. me borré. Claro. Acá hubo un debate entre Hugo Yasky y Chiquito Beliboni del Polo Obrero, compañero en la televisión, donde Hugo Yasky decía que no hay que hacer huelga porque con la huelga viene la derecha. No, la derecha viene porque ustedes no están haciendo una lucha de conjunto, no están enfrentando la situación y están permitiendo que las escuelas se caigan a pedazos, que los barrios se caigan a pedazos, claro, que avancen. Porque la realidad del docente y la docente en la escuela, claro. Lógico, no están dando lugar a una salida obrera. No Mira, sé si a mí me quedó grabado una compañera de una escuela, que, bueno, ella es macrista, y dice, nosotros a Vidal le hacíamos paro, como diciendo, nosotros la votamos a Vidal, pero igual le hacíamos, ustedes no le paro a los propios, o sea, me quedó grabado. Ustedes hablando, ¿no? del peronismo. Carla, eso es folclórico. Yo te digo que eso es una mentira. Mira, yo te voy a decir, en el año 2016, Cetera y Suteba le garantizaron el inicio de las clases a Vidal y al gobierno de Macri porque firmaron un acuerdo miserable de sueldo sin ninguna huelga, cuando la tradición era el no inicio de las clases. Claro. Así que la huelga 2017, que estuvimos todo el 2016 autoconvocándonos, enfrentando a Vidal. Y acá en Mar del Plata también íbamos. Nos perseguían, así que ahora amenazaban con descuentos, bla, 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 bla. Sí. En el 2017 el no inicio lo empezamos nosotros. Y se plegó después Baradel porque ya no podía quedar afuera. No sé si me entendés. Sí, me acuerdo si yo estaba en... de los paros a Vidal no se lo regalamos, mentira. Los paros a Vidal se los hicimos nosotros porque ellos estaban guardados bajo 7 llaves y salían después que salíamos nosotros. Lo mismo que con Scioli. Sí. ¿Me entendés? No se puede cambiar la historia porque nosotros la vivimos y la hicimos. ¿Me entendés? Sí. Y en este momento, Baradel, en un congreso el año pasado, dijo algo muy concreto. Ustedes hacen los paros y nosotros dirigimos el sindicato. Sí. Refiriéndose a los compañeros multicolores. Esa es la realidad. Dirigen los sindicatos no hay escucha, o sea, no hay escucha hacia... Y la docente que está desmoralizada y que vota cualquier cosa, también lo hace porque hizo una experiencia con el gobierno peronista, hizo una experiencia con el gobierno de Macri, hizo una experiencia con los dirigentes sindicales, y como se siente defraudada, porque entiende que ninguno en 40 años de gobierno, entre comillas, democrática, le resolvió sus problemas, vota cualquier cosa. Por eso nosotros reivindicamos mucho, que a pesar de las dificultades, las docentes estén dispuestas a salir a luchar contra Kicillof, que si vos volvés para atrás de la docencia, el sindicalismo docente, las primeras huelgas que fueron contra contra Sarmiento, en 1891, me equivoqué de líder, eran por sueldo, ¿no es cierto? Porque no les pagaban, lo mismo que vivimos ahora. Claro. Y las pero hoy la realidad no es solo el sueldo, sino que las escuelas no están habitables. Ese es el problema. No están habitables. Nosotros, Escliar, que yo ahora después te iba a compartir un audio, si querés, ahora después lo escuchamos, Carlos Escliar, dice, ¿no? Convivir, compartir el tiempo, ¿no? En el aula, lo que es compartir, o sea, pero muchas veces las aulas no son habitables, no están habitables para pasar, por ejemplo, ahora que se extendió en algunas escuelas las 8 horas, y no están habitables para 8 horas, muchas escuelas no están en condiciones para hacerlas durante horas, no tienen las condiciones necesarias para que eso suceda para que sea
placentero para quienes estén ahí, tanto enseñando como aprendiendo, para quienes estamos ahí. Y a veces no son lugares habitables, y también por eso a veces hay como una, no tanto, como una deserción desde los dos lugares, ¿no? Tanto a veces de los docentes como de los y las estudiantes. Si querés, para ir más o menos cerrando, ya son 58, escuchamos el audio de Carlos Escliar, ¿te parece? Dale. Maestros en general son figuras literarias, crean un mecanismo de formación y de travesía y de invitación a conocer el mundo, pero que lamentablemente con el paso del tiempo, mientras la literatura se ha sostenido en un plano de ficción, la pedagogía se ha ido alejando y se ha convertido en un dispositivo, yo diría, demasiado jurídico, o demasiado económico, o demasiado político, y pierde ese carácter de invención, pierde ese carácter de metáfora. Tal vez lo que yo intento hacer con ese cruzamiento entre pedagogía y literatura es, por un lado, literaturizar un poco más la pedagogía, es decir, darle a la pedagogía esos textos literarios formativos que son insustituibles. Pero por otro lado, también creer en la figura del maestro como el maestro lector y no tanto como el maestro hoy en vigencia, el maestro investigador, el maestro curricular, el maestro del dispositivo pedagógico. Y en el fondo porque sigo creyendo que en pedagogía el último ideal humanitario, humanista que aún permanece es crear comunidades a partir de la lectura y la escritura. Aún hoy la escuela es un sitio que iguala por la lectura y la escritura y no por el mercado de trabajo. Y en ese sentido vuelvo a creer que la escuela será un sitio tal como los griegos solían nombrar de skolé, que significaba tiempo libre, lugar del tiempo libre. Y yo no conozco mejor tiempo libre que el de la lectura. Creo que en un mundo que está planteando cada vez a edades más tempranas un vínculo demasiado estrecho entre educación y mercado de trabajo, por lo tanto la falta absoluta de tiempo libre, que hay que recuperar en la figura del maestro la posibilidad de liberar, sobre todo a los más niños, de esa relación tan utilitaria con el tiempo. Pero claro que para eso debemos reencantarnos con aquello que es nuestra relación con el tiempo libre en un mundo que no nos deje en paz. Por lo tanto, creo que el tema es trágico en este mismo sentido, que la educación no debería aliarse a simplemente formar futuros empleados o desempleados para que se ganen la vida, sino tener la oportunidad de separar un poco el mundo y la vida para que una vida mejor, y creo que ese es el objetivo actual de la educación, invente un mundo muy diferente al que nos encontramos delante hoy. Y por lo tanto temo que la escuela del futuro sea para unos pocos, sea una escuela que confíe ciegamente apenas en su relación con el mundo del trabajo, con el mundo del mercado, lo que es peor, y que nos olvidemos de los futuros poetas, los futuros filósofos, los futuros músicos, los futuros artistas en general, que ya desaparecerán de la faz de la tierra, o habrá que esperar un talento individual no producido por la escuela. Con relación a lo que veníamos hablando y pensando también en la escuela del presente y esa escuela del futuro, vos con tantos años como docente y con tanta historia, desde tu lugar como docente y desde tu lugar como trabajadora y militante, ¿no? Sindical, ¿qué pensás de esto que dice Escliar y de lo que nos pasa hoy en las escuelas? Bueno, vos ya estás jubilada, pero la pregunta muchas veces es, cuando estamos en el aula, estos estudiantes, estas estudiantes que muchas veces
como digo yo, que a veces se niegan a hacer las tareas o como a esa deserción que a veces existe en muchas escuelas y también es una realidad, y por más que quieras poner lo mejor de vos, a veces parece que siempre todo es poco. ¿Qué pensás vos? Mira, en primer lugar, la escuela no está al margen de lo que es una crisis social y política que estamos atravesando muy grave. Vos imaginate que si en el mundo, para resolver el problema de los mercados, estamos con una guerra, como hay en este momento entre Ucrania y Rusia, que es en realidad una guerra impulsada por el imperialismo, y tenés otros países africanos en guerra, etcétera, etcétera, ¿qué podemos pretender, ¿no es cierto?, hoy en día, cuando encontramos una debacle económica profunda en todos los países? No se salva nadie, no se salva, por supuesto, la Argentina. Entonces, en ese sentido, acá el primer planteo que hace el capital, que siempre tuvo la escuela a su servicio, por eso cuando la persona que hablaba de si solamente te vas a preocupar por la cuestión del trabajo, va a ser una educación mucho más integral. Nosotros defendemos que la escuela tiene que estar al servicio de que la juventud, la niñez y la juventud tenga acceso al conocimiento de conjunto de la humanidad. Para eso tiene que ser la escuela. Tendría que haber más horas de estudio, las escuelas mucho más equipadas, mucho mayor cantidad de materias, mucho mayor cantidad de docentes, porque la escuela tendría que estar organizada para eso y organizada para desarrollar un pensamiento crítico y para desarrollar las ideas de cómo nos liberamos de toda opresión, ¿no es cierto? O sea, es otro tipo de escuela la que necesitamos. Ahora, en este momento estamos viviendo como una escuela que, como decía Pablo Riesnik, es un contenedor de pibes, sí, donde, como el sistema tiene que seguir manteniendo la ficción de una escuela y tiene que seguir formando a los que va a explotar, a explotar laboralmente en los lugares de trabajo, da una educación rudimentaria a una masa, por eso menos contenidos, menos formación, y va cercenando los contenidos, porque lo que quiere el sistema es que aparezca una educación ordenada de acuerdo a la demanda del empresario y de la producción en determinado momento. Entonces no les interesa la formación integral. Les interesa que haya cursos cortos, carreras cortas, que se vuelvan a replantear con las novedades que tenga la técnica, ¿no es cierto?, en los sistemas de producción y de administración, etcétera. Entonces, todo eso, que es lo que necesita el capital, menos egresados formados profundamente, como ellos lo que analizan a nivel mundial y también en la Argentina, es que hay muchos egresados demasiado preparados para lo que hoy necesita el capital, y que eso es un gasto excesivo, ¿no es cierto? Entonces tenés que cercenar eso, es lo que estamos viviendo, ¿viste? Porque cuando una criatura no se adapta a la escuela, es porque tampoco se siente que en la escuela pueda resolver el hambre que tiene, el peligro que vive, la falta de casa o la falta de una estructura familiar estable. Entonces el chico va a la escuela lleno de, algunos chicos, digo, los que están más golpeados, ¿no? Llenos de dramas de vida, y van a una escuela que también, con su sistema prusiano, con su sistema militar, porque la escuela no deja de tener un sistema verticalista, le impone una formalidad que le resulta un absurdo. Cuando el chico se revela y dice, no me gusta, no quiero, no puedo, es porque en el fondo no está la escuela para resolver el problema de formación de chicos que vienen muertos de hambre. ¿Entendés? Sí. Sí, no se soluciona solo poniendo una merienda o un comedor, pero que es una vergüenza. El problema es más estructural, o sea, lo que pasa socialmente, si no solucionás el problema social, por más que la escuela
tapar todos esos baches, no lo podemos hacer, porque la realidad social es mucho más fuerte. Igual la escuela lo hace muchísimo, el esfuerzo de los docentes es grande y la escuela es reivindicada por la inmensa mayoría de la población. Cuidado con la propaganda que nos meten, ¿eh? Sí. Es decir, yo soy jubilada en William Morris, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, orillas del río Reconquista. Los últimos años lo estuve en una escuela vinculada a un asentamiento. Todavía las madres y los chicos, digamos, uno los encuentra por la calle y agradecen la formación que tuvieron en la escuela y reivindican la escuela, que no es la escuela de antes, porque es la misma de ahora, ¿eh? Claro. Yo que recorro escuelas, no es que estoy al margen de la educación, porque recorro escuelas por la cuestión política y sindical, a veces me maravillo, ¿viste? Entras a una escuela, es como un oasis, vos decís, una escuela donde la docente se preocupó de poner cortinas, de tener todo pintado, y eso lo hace sobre su esfuerzo. Yo le saco el sombrero a esa docente. Ojo con lo que decimos de la escuela pública, ojo, porque los chicos siguen yendo contentos a la escuela y las familias también depositan a los chicos en la escuela. Y encuentran ahí una especie de defensa que en lo que le brinda el sistema no la tiene. Yo en eso, mira, tengo mucho cuidado. Yo veo, a mí me sigue maravillando lo que hacen los docentes. Cuando llegás a las escuelas y los ves a los investigando, o los ves haciendo teatro, bueno, yo encuentro de todo, Claro, sí, claro, hay muchas realidades. Lo que es positivo no se anda diciendo. Se tapa. Sí. No, y la realidad, como decís vos, pero a veces es ese poner los docentes todo lo mejor que se puede para tanto poder trabajar bien y poder lograr de enseñar, que a veces no estás acompañado por quienes tienen que poner en esos lugares por ejemplo el presupuesto o todo es muy burocrático a la hora de arreglar algo, ya sea una cañería o lo que sea, es todo mucha burocracia y muchas veces eso inhabilita a poder realizar, o materiales, por ejemplo, acompañado por el tema de los materiales y demás, o sea, no tenemos en las escuelas un aula de arte, no tenemos en muchas escuelas, que fue, bueno, con la ley de educación federal, quedaron muchas escuelas que eran primarias, quedaron a la mitad y se hicieron secundarias, entonces vos tenés muchos edificios que siguen compartiendo, son dos escuelas que funcionan en un mismo edificio, y eso se sigue viendo. Por supuesto, eso crea un montón de desorden, ruido. Y por más que se fueron acomodando y se fueron adaptando, pero siguen siendo un mismo edificio de hace 30, 40 años atrás, que tiene un caudal de estudiantes mucho mayor, que a veces pasaron por la escuela ya 2 o 3 generaciones, y eso, bueno, el tema de la pandemia también, bueno, hay mucho para hablar, nos estamos yendo del horario, pero hay muchísimo para hablar en tema de educación y de futuro, ¿no? Lo que pasó con la pandemia es algo que todavía no terminamos de caer y de ver que esa supuesta normalidad a la que volvimos no es tal. Los chicos y las chicas nos están diciendo otra cosa en las aulas, se están expresando y me parece que tendríamos que replantearnos un montón de cuestiones como docentes y como trabajadores y trabajadoras de la educación. Sí, por eso, por ejemplo, nosotros planteamos que es necesario que haya docente de apoyo, o maestro ayudante, o profesor, porque si vos tenés un proceso de crisis económica y política y de desintegración y de falta de alimentación, hay dificultades de aprendizaje. Ahora, ¿se puede aprender o no se puede aprender? Sí, se puede aprender, pero vas a tener que usar otros métodos, otro sistema, ¿no es cierto? Claro. Una atención mucho más personalizada. Bueno, en vez de nombrar gente, no, te ponen una quinta hora, que es una mentira, que lo que persigue es explotar más a los docentes,
hacer como que, ¿no es cierto?, una cosa que es completamente desordenada y anárquica, Sí, que no... y no resuelve absolutamente, al revés, creó un caos en las familias. Entonces después pagamos el pato a nosotros, porque después vienen las agresiones a los docentes, el régimen que no responde. Bueno, es toda una política de destrucción de la escuela pública. No solo Milei es el que plantea esto. Todos los demás también lo están llevando adelante. Sí, es algo que está latente, está ahí, bueno, y no es algo que tengamos que dejar de pensar. Me parece que es algo que tendremos que empezar a plantearnos muy seriamente. Escúchame, Carla, yo me tengo que meter en otra reunión ahora. Sí. Yo lo que les digo a los que nos escuchan es que ahora está circulando una propuesta de mandato de la Multicolor en las escuelas para discutir cómo se continúa el plan de lucha que hemos iniciado, por sueldo, por presupuesto, por aumento de lo que se da de comer en las escuelas, contra la quinta hora, en defensa del estatuto, en defensa de idiomas y en defensa de las jubilaciones, que está todo vulnerado. Claro. Y el 29 va a haber un plenario multicolor que invitamos a los docentes también para seguir adelante con el proceso de lucha, no nos vamos a quedar callados. Bueno, te agradezco muchísimo por estar en Cómo duermen las abejas. Bueno, estuvimos con Norma Baggio. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos comunicando. Bueno, gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.